El mundo humano está devastado por los continuos ataques de bestias demoníacas. La civilización está al borde del colapso y la extinción de la humanidad está cerca. Lois, un explorador, defiende a una mujer y a su hijo de una bestia demoníaca. Sin embargo, carece del poder para hacerlo y sufre heridas graves. De repente, es rescatado por Elt, un guerrero de élite, que mata a la bestia justo cuando está a punto de consumir a Lois Ole. En otro lugar, Kalia, otra guerrera de élite, detiene a otra pequeña manada de bestias demoníacas. Con la amenaza de los monstruos en gran medida suprimida, Fial, un mago, apaga las llamas que arden sobre la ciudad invocando lluvia y viento. La ciudad se regocija al ser salvada una vez más por el Partido de la Salvación, llamado así porque el ejército de salvación ya estaba ocupado. Aunque Lois debería sentirse feliz de que la ciudad haya sido salvada, solo siente un amargo resentimiento. Lois es parte del Partido de la Salvación, un grupo famoso por salvar a cualquiera y cualquier lugar que encuentren. Sus filas están formadas por guerreros de élite y un Arwen prohibido. Lois, por otro lado, es un explorador sin importancia. La ciudad agradece al partido y continúan su viaje. Después de caminar unas horas y con el sol a punto de ponerse, Lois sugiere que acampen. Elt acepta felizmente, aunque Kalia le lanza una mirada desagradable a Lois. Mientras los demás se agrupan alrededor de una fogata, Lois se aísla detrás de un árbol cercano. Kalia se acerca a él, claramente buscando problemas. Aunque Lois solo está tratando de descansar un poco, Kalia lo patea en el estómago y le ordena que vaya de patrulla. Lois tose y gime algo entre dientes. Kalia capta esto. Lo agarra por el cuello y trata de provocarlo para que se lo diga en la cara. Fail llega y convence a Kalia de que deje a Lois en paz. Ella no lo hizo por bondad de corazón. Simplemente se vería en problemas si su explorador quedaba incapacitado e incapaz de cumplir con sus deberes. Lois contiene su ira arañando la tierra. Kalia y Fail regresan a la fogata, mientras Lois permanece junto a su árbol. Más tarde, Ariwan encuentra a Lois vigilando. Le preocupa que no esté tomando descansos, pero Lois está acostumbrado a las largas y duras condiciones requeridas para ser un explorador. Ariwan se abstiene de decir nada más, pero le da unos cuantos caramelos para que aguante la larga noche. Regresa al campamento y le dice que no se esfuerce demasiado. Una vez más, Lois está solo. Sabe muy bien que tiene poco valor en un partido formado por personas tan increíbles. Pero tan grande era su deseo de viajar con su amiga de la infancia, Ariwan, que soporta el ambiente hostil de todos modos. De repente, una figura envuelta en la oscuridad le pregunta a Lois cuánto tiempo piensa continuar su viaje así. La misteriosa figura le asegura que no le hará daño. A pesar de la superior visión nocturna de Lois, no puede ver quién es la figura. La figura le promete a Lois una oportunidad de oro para rehacer su vida, y depende completamente de él si quiere aprovechar esta oportunidad o no. Lois piensa en su viaje hasta ahora. El Partido de la Salvación está en una misión para salvar el mundo. Él no posee la misma ambición que ellos, ni tiene el mismo poder que ellos. Es demasiado consciente de su propia debilidad, y sabe que todos, excepto Ariwan, lo ven como una decepción andante. Con las probabilidades en su contra, Lois acepta el trato de la figura oscura. La misteriosa figura sonríe y da la bienvenida a Lois. Lo arroja a un vórtice giratorio de espacio-tiempo para rehacer su vida. En la capital de Helios, Lois despierta al escuchar una voz familiar. Lois se reencuentra con Richard, un hombre que supuestamente está muerto. A Richard no le gusta que le digan que está muerto, así que le da un golpe en la cabeza a Lois. Richard es un alcohólico violento y malhumorado, pero parece tener debilidad por Lois. Sin embargo, según el conocimiento de Lois, Richard debería haber muerto horriblemente hace años. Lois se disculpa por su arrebato y afirma que simplemente se quedó dormido. Richard levanta una ceja pero deja pasar el asunto por ahora. Le dice a Lois que se lave la cara. Tiene un trabajo para él. Mientras Lois se dirige al baño a refrescarse, se da cuenta de que la figura oscura está diciendo la verdad. Ha sido enviado al pasado a la época en que aún estaba desarrollando su talento como aventurero. Lois ha sido enviado 10 años al pasado. Sin embargo, esto es antes de su afiliación con el gremio, lo que significa que está atrapado haciendo los subcontratos de Richard que nadie más quiere hacer.
Su trabajo de hoy es rastrear a una gran bestia demoníaca que Richard ha sido encargado de someter. Mientras deambula por el bosque, Lois encuentra un pequeño conjunto de huellas y tiene una repentina revelación. El hecho de que todavía esté atrapado haciendo trabajos extraños para Richard debe significar que esa cierta persona está cerca. Lois atraviesa el bosque a toda velocidad y entra en un pequeño claro, donde ve a una joven Kalea luchando contra un jabalí gigante. Ella es la mujer que más lo odia. Sin embargo, cuanto más observa Lois a Kalea pelear, más ve cuán inepta e inexperta es su yo más joven. Se supone que este era el momento en que ella comenzaba su leyenda, pero claramente está siendo rechazada por el jabalí. Le resulta difícil creer que esta chica sea la misma Kalea Barnick que odia y aborrece. Kalea para uno de los ataques del jabalí, pero la deja peligrosamente desequilibrada. Incapaz de quedarse de brazos cruzados, Lois salta y acude en su rescate. Aterriza justo encima de la cabeza del jabalí y hunde 2 dagas en su carne. Gracias al conocimiento del futuro de Lois, sabe que la frente es el punto débil del jabalí demoníaco. Kalea le grita por interferir, pero Lois le dice que se calle y se quede callada, dada la debilidad que ve en ella. Le entrega una de sus espadas y le dice que termine el trabajo. No necesita decírselo 2 veces, pero Kalea todavía tiene cuentas pendientes con él después de que termine con el jabalí. Aprovechando su conocimiento y experiencia, Lois le indica a Kalea que apunte a la barbilla de la bestia demoníaca en lugar de la columna vertebral, como pensaba hacer anteriormente. A Kalea le resulta difícil creerle a Lois, ya que el jabalí demoníaco es supuestamente un nuevo tipo de bestia, y él se ve andrajoso y sospechoso para ella. Molesto por su razonamiento, Lois decide retirarse. Comenta casualmente que el jabalí demoníaco ya se ha recuperado gracias al tiempo que perdieron discutiendo sobre su punto débil. Al darse cuenta de que no tiene ninguna posibilidad sola, Kalea se traga su orgullo y le pide ayuda a Lois. Lois no puede creer que la famosa distante Kalea le esté pidiendo ayuda. Lois le dice que los puntos débiles del jabalí demoníaco son sus enormes colmillos que protegen su frente, mientras que su piel exterior es casi impenetrable usando medios normales. Por eso Kalea debería apuntar a la barbilla. El cuello del jabalí es frágil, e incluso una espada de hierro común puede atravesarlo. Kalea pregunta cómo propone que ella lo logre, y él le indica que golpee una vez que el jabalí levante la cabeza para aplastarla. Kalea encuentra esto completamente irrazonable, pero Lois confía en que ella pueda lograrlo. Ella le pregunta por qué confía en ella sin ninguna base sólida, pero él sí tiene una. A pesar de que la desprecia absolutamente, ella sigue siendo Kalea Barnick, y su poder es real. Un silencio se cierne sobre ellos por un momento antes de que Kalea encuentre su determinación. Con su confianza restaurada, Kalea se da la vuelta para enfrentar a su presa y le dice a Lois que simplemente se siente y observe. Kalea mira al jabalí demoníaco mientras carga hacia ella. Kalea no está orgullosa de su nombre Barnick. Los Barnick fueron una vez una noble familia bien respetada, pero después de no llegar a tiempo durante la Gran Guerra, su prestigio cayó al nivel de la clase nocturna. Kalea luchó y combatió el estigma que rodeaba el nombre de su familia mientras crecía. La fracasada y la perdedora, la llamaban. Toda la existencia de Kalea ha estado cansada del prestigio caído de su familia y no pudo escapar de él. Incluso cuando se unió a los caballeros reales, odiaba cómo estaba atada por el nombre de su familia. Usando el conocimiento que Lois le dio, Kalea corta la barbilla del jabalí demonio precisamente cuando levanta la cabeza para atacar. Kalea brilla de orgullo. Ha demostrado su fuerza, y Lois es el primer testigo del comienzo de su leyenda. Sin embargo, cuando se da la vuelta, esperando encontrarse con la mirada de Lucy, él no está a la vista. Su orgullo se derrite, dejando solo amargura y resentimiento. El oscuro y enigmático ser conocido como el Portador observa con curiosidad cómo Lois está viviendo su segunda vida. Lois pasa por el orfanato en el que él y Arwen fueron criados. Sus viejas paredes y techo de tejas emiten una sensación nostálgica. La vieja directora de Lois, Ninsu, se sorprende al verlo de nuevo y le pregunta en broma si ha vuelto aquí a llorar. Lois pide ver a Arwen, pero Ninsu le dice que ella ya ha dejado el orfanato después de ser adoptada por la Iglesia Santa. Ella le entrega una carta de Arwen dirigida a él, para que no termine con las manos vacías. Arwen siempre fue una chica amable y compasiva. Lois sabe que la próxima vez que vea a Arwen será cuando se encuentren en la fiesta de la salvación.
Sin embargo, a este ritmo, las cosas se desarrollarán exactamente de la misma manera. Arwen se enamorará de él, y Lois quedará atrapado en la silla del cornudo. Él resuelve tener éxito como aventurero y conquistar a Arwen antes de que llegue ese momento. Lois se dirige al gremio, y el barman le dice que tiene un invitado esperándolo. Para su sorpresa, la persona a la que se refería el barman no era otra que Kaalia. Lois la felicita nerviosamente por derrotar al jabalí demoníaco. Kaalia cuenta que su hazaña ha causado un gran revuelo, ya que nadie esperaba que un Barnick derribara a una bestia demoníaca. Más importante aún, sin embargo, está enojada y por irse en medio del bosque. Kaalia le pregunta a Lois su nombre y le pregunta por qué la ayudó. Lois no quiere lidiar con ella más tiempo, así que responde que era solo su deber como hombre salvar a una damisela en peligro. Aparentemente, esta fue la respuesta equivocada. Kaalia se pone de pie y exige que el maestro del gremio organice un duelo entre ella y Lois, alegando que su honor fue insultado. Lois realmente quiso decir lo que dijo como un cumplido, pero Kaalia logra incitarlo a desafiarla a un duelo de todos modos. El maestro del gremio, que resulta ser Richard, sanciona el duelo en medio del bar. Si Lois gana, entonces Kaalia perdonará sus transgresiones. Sin embargo, si Kaalia gana, entonces Lois trabajará bajo su mando. Este es el peor resultado posible para Lois. Richard baja el brazo, señalando el comienzo del duelo. Los duelos de barra son simples. Quien saque sangre primero es el ganador, una medida destinada a asegurar que nadie muera. Sin embargo, los golpes de Kaalia son agudos, precisos y deliberados. Todos sus ataques están hechos con la intención de matar. Lois es un explorador veterano, pero no es rival para una prodigio de la espada como Kaalia. Aún así, Lois se niega a perder. Quiere cambiar su destino. Lois logra parar los feroces golpes de Kaalia. Ha observado su estilo de esgrima durante 10 años, y lo conoce mejor que nadie. Crucialmente, la Kaalia con la que está luchando ahora todavía es joven e incompleta, lo que significa que está llena de aperturas. Lois logra romper la guardia de Kaalia, dejándola completamente abierta a un ataque. Kaalia logra recuperarse a tiempo, y se atacan mutuamente simultáneamente. Sin embargo, la batalla se decide cuando la espada de Kaalia golpea a pocos centímetros de la garganta de Lois. Ha perdido. Kaalia guarda su espada y se va, con la intención de discutir los términos de su acuerdo más tarde. Lois bebe para olvidar la sensación punzante de la derrota, pero Richard está genuinamente impresionado de que Lois parezca haber mejorado casi de la noche a la mañana. Tiene un trabajo más para Lois, y promete que no es nada raro. Para sorpresa de Richard, Lois está abierto al trabajo, ya que espera que le abra oportunidades para asumir mejores solicitudes. Es como si Lois fuera una persona completamente diferente. Lois le pregunta a Richard cuál es el trabajo, y discuten el asunto en otro lugar. Al día siguiente, Lois está en un carruaje con Kaalia, quien ha sido asignada para acompañarlo. Ella explica que está siendo disciplinada. La misión de Lois parece bastante simple. Debe entregar una carta sellada con cera al fuerte Corridan, ubicado cerca de la frontera occidental. Tienen la expresa prohibición de revisar el contenido de la carta. Kaalia está siendo castigada por ir sola tras el jabalí demoníaco. Cuando se le preguntó por qué hizo algo tan imprudente para empezar, ella relata la desgracia de su familia, los Barnick, y cómo quiere reclamar su gloria perdida. Todo lo que hace, lo hace por el bien de su familia. Lois se sorprende de que Kaalia realmente tenga sentimientos como un ser humano normal. Kaalia se pone de pie y pregunta enojada porque Lois parece tener algún tipo de rencor contra ella, basado en lo hostil que ha sido con ella. Ella le recuerda con tacto la diferencia en sus clases sociales, lo que lleva al conductor del carruaje a pedirle que se calle. De repente, Kaalia escucha el sonido de flechas siendo desatadas. Ella advierte a Lois que se baje mientras una lluvia de flechas cae sobre su carruaje. Es una emboscada. El portador observa a Lois ayudando a Kaalia contra el jabalí demoníaco. Se pregunta qué debe haber sentido Lois. ¿Era odio ardiente por cómo ella lo maltrató, o un sentimiento de respeto por su fuerza? Los asaltantes montados inspeccionan los resultados de su emboscada y consideran imposible que alguien haya sobrevivido. Dos hombres entran al carruaje buscando un manual de operaciones.
Uno de ellos teme que esto pueda ser una trampa, dado lo ligeramente defendido que estaba un documento tan valioso. Lois se lanza sobre uno de los hombres por detrás y lo asesina. Antes de que el segundo hombre pueda reaccionar, Kaalia también lo mata. Dos hombres afuera, de guardia, escuchan la pequeña refriega. Cuando uno de ellos asoma la cabeza para comprobar el estado de sus compañeros, también es asesinado. Cuando el último superviviente ve la cabeza de su amigo siendo arrojada como un balón de fútbol desinflado, huye. Lois inspecciona los cadáveres y descubre un anillo con un escudo bastante familiar. Antes de que pueda intentar recordar qué simboliza el escudo, Kaalia lo llama para que monte un caballo. Kaalia se lamenta de la pobre seguridad de su país por permitir que los bandidos anden libres. También está particularmente interesada en la rapidez con la que se movió Lois y comenta que está bien adaptado a las operaciones de asesinato. Lois lo atribuye a su predisposición a evitar los enfrentamientos frontales. Lois cambia de tema e insta a Kaalia a acelerar el caballo antes de que lleguen los refuerzos enemigos. Finalmente, llegan al fuerte Corridan y son rápidamente llevados adentro. La personalidad de Kaalia cambia repentinamente y parece visiblemente nerviosa y tensa. Advierte a Lois que no actúe de manera grosera o fuera de lugar. Cuando ve que la carta que llevan está cubierta de hollín y sangre seca, hace todo lo posible por quitarla. Lois no entiende por qué está tan nerviosa. La razón pronto se hace evidente cuando las puertas se abren y entra el padre de Kaalia, Barbara Bartnick. Barbara le recuerda a Kaalia que no la llame padre cuando están en público. Mira con desagrado a Lois, a quien Kaalia dice que es su sirviente. Barbara comenta que ha elegido un sirviente adecuado, dado que ambos son inútiles e indeseados. A Lois no le importa que le insulten, pero se ofende mucho cuando un padre insulta a su propia hija. Kaalia defiende a Lois, alegando que la carta que fueron enviados a entregar no habría estado segura sin su ayuda. Barbara recibe la carta, suspira y la rompe delante de ella. El documento era falso desde el principio. Toda la misión fue un medio para castigar a Kaalia por romper la cadena de mando de la Orden de los Caballeros y entrar sola en el bosque. La voz de Kaalia tiembla. Cuenta cómo fueron atacados por bandidos y pregunta si su padre lo sabía. Barbara no responde y simplemente le dice que no manche más el nombre de la familia y que haga lo que él dice. Kaalia siempre fue consciente de que era un estorbo para su padre, quien siempre había deseado un heredero varón para suceder a la familia. Incapaz de decir una palabra, Kaalia permanece completamente quieta, con la cabeza baja. Sin embargo, Lois se levanta de repente, y Barbara interpreta esto como un sirviente defendiendo a su amo. Esto no es algo que Barbara esté dispuesto a ignorar. Ordena a Lois que se arrodille de nuevo, amenazándolo con castigarlo severamente si no lo hace. Lois permanece de pie, no por Kaalia ni por nadie más, sino por sí mismo. Lois habla de una cierta mujer arrogante a la que desprecia absolutamente, pero incluso él respeta la brillante habilidad con la espada de Kaalia. Barbara se ha convertido en un enemigo a los ojos de Lois y ha arruinado cualquier atisbo de respeto que alguna vez tuvo por él. Barbara le pregunta a Lois si ha terminado con su monólogo dramático y ordena a sus guardias que lo detengan. Lois está a punto de aceptar su muerte de héroe, pero en cambio, Kaalia golpea a un inconsciente y pide a los guardias que lo lleven a prisión. Sin embargo, Barbara no tenía intención de arrestar a Lois, sino de ejecutarlo. Kaalia se postra y ruega clemencia, alegando que Lois es su precioso sirviente. Barbara pregunta qué podría ofrecerle Kaalia, ya que difícilmente puede usar su vínculo padre-hija como moneda de cambio. Después de un acuerdo desconocido, Barbara acepta la petición de Kaalia, pero aún así ordena que Lois sea sometido a algunos azotes severos. Kaalia observa cómo azotan a Lois hasta dejarlo medio muerto. Lo regaña por arriesgar su vida por una tontería. Le dice que use un caballo de los establos para regresar a casa, mientras ella permanece con su padre. Ha sido reasignada al frente de la guerra, donde es mucho más probable que muera. Ella espera que Lois se mantenga sano, ya que esta es la última vez que se verán. Lois está demasiado débil para decir nada en respuesta, pero está confundido cuando Kaalia dice que esta es su última reunión. Kaalia camina por los pasillos de la mazmorra, resuelta en su decisión y confiada en que no se arrepentirá. Al pasar por su padre, se revelan los detalles de su trato. Kaalia renunciará a su caballería y regresará a su ciudad natal,
para nunca más volver a pisar el campo de batalla. El portador se adentra en el mundo del que fue sacado Louis. Desde entonces, se ha sumido en una devastadora guerra religiosa entre la religión antigua y la nueva, cuyos efectos de largo alcance se sentirán siglos después. Luego, mira a Louis, medio muerto a latigazos después de intentar defender el honor de Kaalia. Le susurra al oído, preguntándole si está de acuerdo con cómo están las cosas. Louis regresa a Gallest y entrega su misión en el gremio. Richard lo felicita por el trabajo bien hecho. Louis se siente un tonto por pensar que la misión iba a ser tan simple. Pide que la recompensa se envíe a Kaalia al fuerte, pero Richard revela que Kaalia ha renunciado a su caballería y ha sido enviada de vuelta al territorio de su familia. Louis se da cuenta de que Kaalia le mintió por razones que desconoce. Lo que sí sabe es que volvió a la ciudad como un idiota. De repente se levanta y declara que va a preparar algo de dinero para hacer una petición. A Richard no le importa, siempre que Louis pueda conseguir una recompensa suficiente. Louis quiere contratar a Richard para destruir a un grupo de bandidos asesinos que se esconden en el noroeste. Richard no sabe por qué haría tal petición, así que Louis le cuenta algo que no debería saber. Richard inmediatamente saca su espada y ataca, y Louis salva su cuello por poco. Louis no tiene poder, sabiduría ni influencia. Su mayor arma son las experiencias que una vez vivió en esta era. Richard le pregunta cuánto sabe. Louis relata la caída de la familia Barnick. Cayeron en desgracia por no aparecer a tiempo en un punto de reunión, pero fue porque el jefe de familia murió repentinamente en el camino. Fueron emboscados por algunos enemigos políticos que parecían tener un conocimiento íntimo de los movimientos de la familia Barnick y la ubicación del jefe. Richard parece haber tenido algo que ver con eso. Louis solo quiere que Richard golpee a los bandidos con fuerza y rapidez, lo suficiente como para que los hombres de Barber aparezcan. Richard sabe que Louis sabe mucho más de lo que debería, así que acepta aceptar sus peticiones. Sin embargo, le recuerda que prepare una recompensa adecuada. Louis pasa por el orfanato para ver a Ninzu, quien le cuenta sobre algunos informes de ataques de bandidos. Ella lo mira y puede decir que él no vino aquí a chismear. Louis le pregunta a Ninzu si tiene algún contacto en Ciudad Este, pero ella se niega a responder debido a la política del orfanato. También se niega a ayudarlo de cualquier manera, pero su actitud cambia cuando Louis saca un anillo bastante familiar. El anillo lleva un escudo utilizado por los adoradores de la antigua religión, y lo arrancó al capitán de los bandidos que lo atacaron mientras el Icalia iban a entregar la carta falsa. Louis amenaza con llevar esta información al gremio, lo que podría desencadenar una prematura caza de brujas contra quienes adoran la antigua religión. Louis sabe que Ninzu es una de esas adoradoras, aunque ella no lo admite. Ninzu cede y acepta escuchar a Louis. Louis solicita un guía de transporte a Ciudad Este, así como la ciudadanía para 2 personas. También quiere que Kaalia se mude con él. A cambio, descartará o devolverá el anillo a Ninzu. Ninzu acepta sus condiciones. Esa noche, Louis trata a todo el gremio con tanto alcohol y comida como sus estómagos puedan contener. Sus amigos le preguntan por qué la celebración repentina, y Louis comparte que encontró un buen trabajo y promete contactarlos en la próxima luna llena. En la próxima luna llena, Louis hace su movimiento. Lleva a algunos aventureros ansiosos y oportunistas a asaltar la mansión Barnick, cuyos guardias están indudablemente ocupados lidiando con los bandidos que Richard ha agitado. Los otros aventureros están preocupados de que no puedan escapar en la oscuridad, pero Louis les asegura que su visión nocturna es confiable. Entrarán y saldrán tan rápido como un fantástico señor Fox. Mientras tanto, Kaalia permanece aburrida dentro de la mansión de su familia. En cualquier momento, su padre la casará con otra familia noble, poniendo fin a su carrera militar. Sus pensamientos se dirigen a Louis, y se pregunta qué estará haciendo ahora. Le parece extraño que él pareciera saber cosas que nadie más debería saber, y admira cómo se enfrentó a su padre. Todavía lo considera un tonto, pero no tan malo. Se pregunta si bárbaro o tontos le conviene más como título, y Louis le dice que prefiere tontos. Ella levanta la vista y ve a Louis, con la luz de la luna a sus espaldas. Louis le ofrece su mano a Kaalia para rescatarla, pero Kaalia se niega obstinadamente a irse, afirmando que ya ha tomado la decisión de quedarse aquí. Louis la llama egoísta. Ella egoístamente le salvó la vida,
Egoístamente renunció a su caballería y egoístamente decidió encerrarse. Es por eso que Louis ha decidido llevársela egoístamente. Kalia se deja llevar. Louis señala su carruaje de escape, pero tiene problemas para saber cómo llamar a Kalia. Kalia le dice que simplemente la llame por su nombre. Kalia le pregunta a Louis si es su aliado, y él responde que, por supuesto. Louis la lleva de vuelta con sus asociados, que ya han terminado de robar la mayoría de los objetos de valor de la mansión.